Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante esta semana, Aruba tuvo un logro muy importante en su historia tras conocer el visitante Stay Over número 1 millón en el 2014, una meta que nuestro pilar económico del turismo ve en buen camino. Esta semana tuvo Aruba un día histórico, recibió a su visitante número 1 millón. Ya desde la mañana los pasajeros de JetBlue provenientes de Nueva York sabían que había un evento muy especial planeado, que uno de ellos se convertiría en el visitante Stay Over 1 millón en nuestra isla para lo que trata el año 2014. Para celebrar este gran logro, el primer ministro Mike Eyman, el ministro Otmar Oduber, demás colegas del ministerio, parlamentarios, junto a la gerencia de ATA, AJATA, prensa y demás invitados, se reunieron para darle una calurosa bienvenida al visitante número 1 millón, que resultó ser Nina y su pareja Vic, quienes llegaron a Aruba por primera vez y recibieron esta gran sorpresa de ser nuestro visitante número 1 millón Stay Over que llegaron durante este año. Este seguramente es un logro muy importante para nuestra isla, ya que por primera vez en su historia recibimos el visitante número 1 millón durante el año. Y es que seguramente este logro es también gracias al manejo que se le está dando a nuestro turismo desde la oficina de ATA, como también el ministro Otmar Oduber, quienes ejecutaron una cooperación con nuestros socios en el área turística. El mandatario indicó que pudimos llegar al visitante número 1 millón Stay Over y a los 700,000 pasajeros cruceros, no solamente gracias al manejo actual, sino también a todos aquellos que contribuyen al crecimiento de nuestro turismo. Durante esta ceremonia estuvimos allí haciendo parte de este gran logro para nuestra isla. Seguramente un día muy importante para la isla de Aruba. Hoy recibió su visitante número 1 millón en la historia. En el 2014 Aruba conoció un nivel y un incremento del turismo bastante amplio, pero hoy podemos celebrar un día de júbilo, un día donde no solo la oficina de turismo, sino también toda la comunidad puede recibir a su visitante número 1 millón por primera vez en la historia de la isla. Te puedes imaginar, súper excitados, súper alegres por lo que está pasando acá. La pareja que ganó el 1 millón y uno, que llegaron a Aruba, lo están disfrutando. Yo creo que la hospitalidad de Aruba y de la gente de Aruba sigue siendo la carta as que estamos usando acá en Aruba. Aruba hoy en día depende más del 80% en el turismo, es un pilar económico muy importante para nosotros, y la llegada hoy debe ser una fuente de inspiración más que todo a todos los que están trabajando dentro de la industria, los que van a seguir trabajando. Como dije en mi speech hace un ratico, que no solamente la cultura, la nobleza del pueblo arubano, que empezó con eso hace más de 60 años, pero también la integración de todos los que vinieron a ayudar a Aruba en este desarrollo turístico económico, de todas las nacionalidades, de todos los géneros que vinieron para Aruba, están y son parte del éxito que tiene hoy Aruba. O sea, muy entusiasmado. Yo creo que la pareja lo disfrutó, lo están disfrutando de hace rato, y dedico este momento al pueblo de Aruba, al pueblo trabajador que labora todos los días, 365 días al año, sin descanso, sin un domingo, sin sábado, para estar seguros de que la permanencia de nuestros turistas sea de un nivel que no se puede imaginar uno. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Esta semana se dio un importante anuncio en donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado en el que indica el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Esta noticia tuvo sus reacciones entre la comunidad cubana.
Buenas tardes, estamos en uno de los bares donde hace pocos minutos se reunieron bastantes cubanos, todos muy concentrados, justo allá donde ustedes ven en ese televisor viendo el discurso de Raúl Castro, bastante concentrados y bastante emocionados. 3 grandes aplausos, el primero cuando se habló de la liberación que ya ha sido efectiva de los 3 cubanos presos en Estados Unidos, la segunda cuando hablaron de restablecimiento de relaciones diplomáticas y el último por supuesto al final del discurso. Eso nos dijeron los cubanos cuando Raúl Castro terminó de hablar. Muy contento porque ya era hora que nuestros héroes regresaran a la patria después de tanto sufrimiento. Lo digo porque tengo familia del lado allá, un niño de 5 años que creo que lo voy a poder ver y estoy muy contento. Y porque nada, que son pueblos que necesitan uno a los otros. ¿Está emocionado? Estoy emocionado, sinceramente. Haber dado ese paso para el presidente de Estados Unidos, sencillamente lo liberó, abrió como una puerta por donde tienen que entrar más cosas. Muy contenta, ya era hora ya, son el público sufriendo, padres sufriendo, hijos sufriendo, y ahora ya de que todo termine ya. Fue algo como que no esperábamos que fuera así tan pronto, nos ha sorprendido muchísimo para bien. Llevamos muchos años esperando por esto, muy deseoso ya, que se nos hacía un poco difícil creer que esto pudiera llegar algún día. Algunos cubanos nos dijeron que después de estos anuncios se atreven a soñar nuevamente con el levantamiento del embargo que está en la isla desde 1960. Información desde La Habana, Jennifer Montoya, Noticias Caracol.